Les saluda el licenciado Welmer Salmerón. En esta ocasión estaré explicando sobre el tema de la cuenta, conceptos, partes de la cuenta y algunos ejemplos. Para cumplir con la finalidad de la contabilidad es preciso que el sistema de información financiera cuente con un instrumento que le permita registrar en forma clara y ordenada y comprensible los aumentos y las disminuciones que experimentan el activo, el pasivo y el capital. Este instrumento es la cuenta, que registra en un lado los aumentos y en el otro las disminuciones. Debido a la naturaleza de cada tipo de cuenta, no todas utilizan el mismo lado para registrar los aumentos o disminuciones, ya que unas se emplean para registrar recursos y otras para registrar fuentes de recursos. Unas controlan ingresos y otras costos y gastos. El concepto de la cuenta. La cuenta es un registro donde se anotan en forma clara, ordenada y comprensible los aumentos y las disminuciones que sufren un valor o concepto del activo, pasivo, capital contable, como consecuencia de las transacciones celebradas por la entidad, transformaciones internas y eventos de todo tipo que la afectan. Las partes de una cuenta. En un sentido formal, la cuenta es una T, conocida como esquema de mayor, ya que corresponde a una representación esquemática en un libro, que agrupa las cuentas que integran la contabilidad de una empresa, conocido como libro mayor. Como se aprecia claramente en el esquema o cuenta T, se compone de dos partes, una izquierda y una derecha. El nombre que se le asigna a cada cuenta debe ser claro, de tal manera que permita identificar con facilidad el valor o concepto que registra. Por ejemplo, a la cuenta que registra los aumentos y las disminuciones del efectivo propiedad de la empresa se le denominará caja. A la que registra los vehículos destinados al reparto de la mercancía se le llamará equipo de reparto, y a la que controla las aportaciones de los socios se le llamará capital social. A la que registra los ingresos se le llama venta, y así sucesivamente dependiendo del catálogo que tenga cada institución. El debe y el haber. La denominación de los conceptos debe y haber, es decir, las partes en las que se divide una cuenta, no es una decisión arbitraria de la contabilidad financiera, pues por tratarse de un sistema dual es inobjetable que la cuenta debe tener dos partes. El debe es una terminología contable y de ninguna manera se refiere a que lo registrado en este lado de la cuenta se le deba a alguien. Debe es el lado izquierdo de la cuenta y su nombre proviene de los incisos de la contabilidad en el lenguaje romano. Debe es equivalente a debtor o debitor o ya sea debitar, persona sobre la cual se tiene un derecho. Asimismo, la palabra haber no significa que lo que se registra en este lado es lo que tiene la empresa, sino que en la cuenta T es el lado derecho. Su nombre proviene del latín creditor, es decir, persona que nos habilita o provee bienes, con lo cual tenemos una obligación. Pasaremos a ver un ejemplo para comprender un poco más sobre las partes de las cuentas. Analicemos el caso de la compra de un automóvil que se paga al contado o a través de un cheque. Por una parte se utiliza el lado izquierdo de la cuenta para la cuenta equipo de transporte, es decir, el lado del debe, para registrar la compra del automóvil que pagamos al contado. El hecho de emplear el lado del debe no quiere decir que el coche se deba, o sea que no se haya pagado. Por otro lado, al registrar el pago en efectivo emplearemos el lado derecho de la cuenta, bancos, es decir, el haber. Entonces se comprende con claridad que no se trata de que aún debamos el automóvil. Veremos un ejemplo de lo que es el cargo o cargar. Cargo o cargar significa registrar una cantidad en el debe de la cuenta, es decir, en la parte izquierda. También se dice débito o debitar. En la lámina podemos apreciar, en este caso, la parte izquierda que corresponde al debe y la parte derecha que corresponde al haber. Todas las anotaciones que se hagan a partir de los movimientos que tenga la institución o la empresa, en este caso podemos apreciar una serie de valores. En el lado izquierdo a eso se le conoce como cargo o cargar. ¿De qué depende el cargar una cuenta o en este caso debitarla? Depende del tipo de operación que estemos realizando. El abono o abonar.
Significa registrar una cantidad en el haber de la cuenta, es decir, registra una cantidad en la parte derecha. También se designa como crédito o acreditar. Eso significa que es lo mismo hablar de crédito, acreditar, es lo mismo que el haber o la parte derecha de la cuenta. Dependiendo de las operaciones y el tipo de cuenta que estemos utilizando, asimismo vamos a hacer las anotaciones o los respectivos montos en la parte derecha de la cuenta. Movimientos, una parte muy importante en el estudio de las cuentas. Se llama movimiento a la suma de los cargos y a la suma de los abonos. Por su naturaleza puede ser movimiento deudor y movimiento acreedor. El movimiento deudor es la suma de los cargos de una cuenta, es decir, la suma del debe. El movimiento acreedor se llama así a la suma de los abonos de una cuenta, es decir, la suma del haber. Algo muy importante, sin importar cuál sea la naturaleza de las cuentas, todas tienen un movimiento deudor y un movimiento acreedor, sin importar que sean activos, cuentas de pasivo, de capital o cuentas de resultado como ingreso, costos y gastos. El saldo se llama saldo a la diferencia entre los movimientos deudor y el movimiento acreedor. En virtud de que existan dos clases de movimiento y que la diferencia pueda ser mayor en uno y otro caso, puede también haber dos clases de saldo, saldo deudor y saldo acreedor. El saldo deudor de una cuenta, ¿cuándo una cuenta tendrá saldo deudor? Cuando el importe del movimiento deudor sea mayor que el importe del movimiento acreedor o cuando la cuenta solo haya recibido cargo, es decir, cuando solamente tenga movimientos deudores. Ahí podemos apreciar en la lámina, en el primer ejemplo, todos los que es la parte del debe y la parte del haber. Tenemos los respectivos movimientos. La sumatoria del debe es el movimiento deudor y la sumatoria del haber es el movimiento acreedor. La diferencia o la resta, en este caso el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor y tenemos un saldo deudor. Algo importante que debemos de considerar, las cuentas tienen un solo saldo, o es saldo deudor o es saldo acreedor. ¿De qué depende? Depende de su naturaleza, si es activo, si es pasivo, si es capital o cuenta de resultado. En este segundo ejemplo vemos que el saldo es deudor y la cuenta solamente tuvo movimientos en el debe, no hay movimientos acreedores y por tanto, pues por diferencia, en este caso pues el saldo de la cuenta es deudor. Estos casos suelen suceder en la práctica. El saldo acreedor. Veamos el siguiente ejemplo. Una cuenta tiene saldo acreedor cuando el importe del movimiento acreedor es mayor que el importe del movimiento deudor o cuando la cuenta solo haya recibido abono, es decir, cuando solo tenga movimientos acreedores. Al igual que el ejemplo anterior, logramos apreciar en este caso todos los movimientos que ocurrieron a lo largo de un periodo para esta cuenta. En la parte izquierda pues equivale a los movimientos deudores y en la parte derecha el movimiento acreedor. Por diferencia, en este ejemplo hay un saldo acreedor, puede ser una cuenta de pasivo, puede ser una cuenta de capital, todo depende de la naturaleza de la cuenta, así mismo será el saldo. Y por acá en esta lámina podemos apreciar un saldo acreedor donde no tienen movimientos deudores. Para cerrar, un término importante en el estudio de la cuenta es la cuenta saldada. Se dice que una cuenta está saldada o cerrada cuando el importe de la suma del movimiento deudor es igual a la suma del movimiento acreedor. Normalmente para representar una cuenta saldada se acostumbra a cortar la cuenta o el esquema de mayor con doble línea, que también se le conoce como partida doble. Y por acá podemos apreciar que el movimiento deudor de esta cuenta es igual al movimiento acreedor. Suele suceder cuando estamos haciendo un cierre de un periodo contable. Hay algunas cuentas que es necesario saldarlas o cerrarlas para proseguir con lo que es en el siguiente periodo contable. En la práctica pues es muy común hacer lo que es el saldado de las cuentas y sencillamente cerramos la cuenta contra su respectiva contrapartida para luego seguirla utilizando. Solo me queda animarles a que continúen esforzándose con el cumplimiento de las actividades propuestas para culminar con éxito la labor que hemos aprendido. Les recuerdo que el éxito consiste de ir en fracaso sin pérdida de entusiasmo. Muchas gracias.